la inteligencia artificial, que seguramente va a producir un aumento del paro, produce ese aumento, probablemente para el mercado sea bueno en el sentido de que mejore la situación de los tipos de interés. El informe Citrini dice con toda la razón que la inteligencia artificial probablemente es la mayor revolución de productividad que se ha producido. Por supuesto que nosotros dentro de un par de años habrá, no sé si 30 o 40% de las tareas que hacemos ahora mismo personas las hará la IA. Pero en este miedo también cae Meta, cae Alphabet, incluso Amazon. Les diré en qué acaba todo esto. Esto acaba en un proceso de selección natural. ¿Qué nivel de miedo y nerviosismo no estarán generando los medios de comunicación y las redes sociales entre los inversores? Que hemos pasado en el plazo de 15-20 días a que se pase del miedo a la burbuja de la IA, es decir, a que se invertía demasiado en inteligencia artificial, que las empresas invierten demasiado en inteligencia artificial, sobre todo las tecnológicas, y eso no está justificado porque no va a dar el retorno en el tiempo y forma en el que esperan esas empresas. Hemos pasado en nada a que ahora resulta que la inteligencia artificial es un peligro porque es tan buena, es decir, se va a instalar tan rápido y va a generar una productividad tan brutal y tan rápido que va a dejar en el paro a casi todos los licenciados. Licenciados sobre todo juniors, los más jóvenes y los más seniors, pero en general a los licenciados, lo que se llama empleos de cuello blanco. El planteamiento es que ese proceso lo que genera lógicamente es mucho paro, y si hay mucho paro, todos esos desempleados de cuello blanco no consumen, baja la demanda agregada y vamos a una recesión. Fíjense ustedes el cambio radical que se da en semanas en la percepción, eso sí, siempre basado en generar miedo, en generar titulares, en generar noticias, más que noticias, informaciones y cosas que benefician más a los medios y digamos, a quienes viven de las redes sociales que al inversor, porque el inversor primero tiene que hacer otro análisis, que es el que vamos a hacer hoy, un análisis más objetivo, más de datos y menos de relatos, y además aprovecharlo, porque claro, lo que no hay que hacer es, si los medios crean una situación que hace bajar el mercado, eso te puede dar una oportunidad de compra. Igual que si los medios, que no suele ser el caso actualmente, pero crearan una sensación de euforia alrededor de algo, como ha pasado, por ejemplo, con el Bitcoin en su momento, pues a lo mejor te da la oportunidad de vender a precios caros. Es decir, que como inversores no tenemos que, digamos, criticar o no a las redes y a los medios, no es mi intención, sino entender que su negocio es otro que el del inversor y que podemos aprovechar lo que está ocurriendo, y es lo que vamos a hacer ahora en este mismo momento, en este vídeo. Punto 1. En todas las revoluciones tecnológicas ha ocurrido lo mismo. Cuando llegó la máquina de vapor, todo el mundo pensaba, estábamos en un mundo rural y se pensaba que todos esos agricultores ya jamás tendrían trabajo. Bueno, lo encontraron en la industria. Evidentemente yo no entro en si luego eso generó desigualdades, y esto es un análisis económico, no es un análisis político ni sociológico. ¿Qué pasó cuando llegaron los ordenadores? Cuando llegaron los ordenadores, mucha gente pensaba que el 25% de la población se va a quedar sin trabajo porque todo el mundo hacía todo manual, todo el mundo era con bolígrafo y con bloc de notas y digamos, bueno, el Estado todavía sigue utilizando muchos papeles, pero vamos, se pensaba que iba a desaparecer una gran parte de los empleos porque todos eran analógicos, no digitales, por decirlo de alguna manera. Evidentemente no fue el caso. Sí es verdad que suele producirse entre medias un proceso en el que puede aumentar algo el paro, porque se produce un proceso de adaptación, pero eso no significa que el ser humano o la sociedad no se adapte. Ahora a lo mejor es un poco más difícil, el reto es mayor, pero no significa que no ocurra, y desde luego lo que tenemos que basarnos es también en la historia, porque esta no es la primera revolución tecnológica. Entonces tenemos que ser objetivos, ir a los datos, y los datos nos dicen de forma unánime que todas las revoluciones tecnológicas, desde la electricidad pasando por la máquina de vapor y siguiendo hasta los ordenadores, que sería lo más parecido a la llegada de la inteligencia artificial, han producido cambios muy importantes en el empleo, pero la sociedad se ha adaptado. Luego hay otra cuestión que aquí se está tomando muy a la ligera, y es el timing, el tiempo de adopción. Es verdad que
cada vez se adoptan más rápido las nuevas tecnologías. Esto también es, digamos, indiscutible. Pero el tiempo de adopción que estamos viendo en la inteligencia artificial no, es algo superior, pero no muy superior, por ejemplo, a la adopción de Internet. Es decir, que si ciertamente hemos acabado todos usando Internet, también va a acabar ocurriendo lo mismo con la inteligencia artificial. Pero es que Internet empieza a funcionar, si no me equivoco, y da igual porque sea unos años arriba o abajo, no importa, en los 90. Con lo cual, y Google sale a bolsa yo creo que en el año 2000, 2000 y pico, hablo, no, un poco más del 2000 si no me equivoco. Y ahora sí lo usamos todos, pero es un proceso que puede ser más rápido ahora, pero aún así eso no significa que vaya a ser de la noche a la mañana. Por lo tanto, eso también ayuda a esa adaptación. Nosotros lo que vemos en este informe Citrini, que no quiero decir mal el nombre, en este informe Citrini es un problema de timing y un problema de exageración en las magnitudes. Es decir, el timing es demasiado optimista, en nuestra opinión, y hay una exageración en cuanto a las magnitudes, porque aunque vaya a haber paro, la gente se irá reciclando. Esto es importante y además a nivel de bolsa, el hecho de que aumente el paro, no lo olviden, hará que la Reserva Federal sea más generosa a la hora de bajar los tipos de interés. La Reserva Federal de los Estados Unidos, que es quien manda de verdad en el mercado, tiene dos mandatos. Uno es la estabilidad de precios y la inflación ahora mismo es del 2,4%, o sea que tampoco es para tirarse de los pelos. Pero la otra misión que tiene un mandato constitucional es la protección del empleo, es decir, mantener el empleo. Por lo tanto, si la inteligencia artificial, que seguramente va a producir un aumento del paro, produce ese aumento, probablemente para el mercado sea bueno en el sentido de que mejore la situación de los tipos de interés. Por cierto, hablando de lo que parece que se nos olvida en todo este asunto, es que el informe Citrini dice con toda la razón que la inteligencia artificial probablemente es la mayor revolución de productividad que se ha producido. Productividad significa que se puede generar el mismo nivel de productos y servicios con menos coste, en este caso con coste de personal. Parece que se nos olvida que todos los incrementos de productividad que ha habido en la economía por normalmente revoluciones industriales tecnológicas, pues suelen ir paralelas, todos ellos han ido acompañados de crecimiento económico. Es decir, cuando aumenta la productividad de las empresas, mejoran los resultados de las empresas invierten más, las empresas se desarrollan porque es su naturaleza y mejora digamos, el crecimiento económico. Por lo tanto, hablar de recesión como consecuencia del paro, si fuera tan inmediato como están diciendo, tendría lógica. Pero es que si estamos hablando que es tan inmediato, estamos también hablando tan inmediatamente del incremento de la productividad. Y como digo, vayamos a la historia, a los datos y a las estadísticas. El incremento de la productividad nunca ha sido malo para la economía. Por lo tanto, no nos olvidemos de que hablamos de economía, por mucho ruido que se quiera hacer. Y el incremento de la productividad es positivo. Pero también miremos a nuestro alrededor. Usemos el sentido común, que siempre digo es el más importante de los sistemas de análisis. Y ya que hablamos de sentido común, me van a perdonar, pero no quiero dejar de decirles que también aporta, o es bastante de sentido común, aportar sentido común a su digamos, reel, a su cuenta, a las cuentas que sigue en YouTube, y que suscribirse a esta lo que trata es de aportar mucho sentido común en un mundo como es el financiero, sobre todo actualmente que hay tanto ruido, a las decisiones de ahorro y de inversión, no solo de inversión en plan agresivo, bolsa y tal, sino también de ahorro más conservador. Por lo tanto, déjenme que les recomiende que se suscriban, que le den al botón de suscripción al canal. Pero volvamos al sentido común. ¿Qué vemos a nuestro alrededor? Es que a veces, mira, había un economista cuando en España, creo que era alcalde, se llamaba Alcaide, muy gran economista español, y cuando en España no había muchos datos, no había el nivel de datos que tenemos ahora, decía que la forma de entender cómo iba el crecimiento económico es hacer un viaje desde Madrid a, creo que decía, Benidorm o a Valencia o algo así, y ver el número de grúas que ves en el camino, al salir de Madrid, en el camino y llegando a la costa, porque esa era un poco la economía española en aquel momento, eran grúas, turismo y ampliación de las ciudades, ¿no? Entonces él decía, cuando yo viajo y veo pocas grúas, no debe andar muy bien el crecimiento, cuando veo muchas veo crecimiento. Vamos a aplicar esto, aunque de otra manera, a esta cuestión. Ustedes que están en la vida real,
están viendo cómo se adapta la IA a sus empresas. ¿Es tan rápido? Nosotros que adoramos la IA porque pensamos que para nuestro negocio es magnífica, puesto que evita que los asesores financieros que conforman esta empresa tengan que estar haciendo labores repetitivas que no aportan nada y se puedan centrar más en los clientes, nos podamos centrar más en la estrategia de inversión, en todo eso que de momento hacemos mejor los humanos que los algoritmos, y siendo como somos fanáticos, por decirlo así, de la adopción de la IA en la empresa, y hablamos a nuestro alrededor, yo pongo mi ejemplo porque es lo que veo yo. No es tan rápido, no es tan fácil instaurar los algoritmos, hacer que todo eso funcione, se integre en la cultura empresarial, en la cultura de los clientes lo acepten. Es decir, que no es tan rápido. Por lo tanto, por supuesto que nosotros dentro de un par de años habrá, no sé si 30 o 40% de las tareas que hacemos ahora mismo personas las hará la IA, algoritmos, agentes de inteligencia artificial. Bueno, no tengo la menor duda, de hecho. Ahora bien, lo que vemos es que van a ser un plazo de meses y años, no va a ser pasado mañana. Por lo tanto, vean ustedes a su alrededor y detecten hasta qué punto esa implantación de la IA o está quitando empleos. Es más, los datos a día de hoy no aportan, porque aunque la IA ya está llegando, sobre todo a empresas con muchos recursos que pueden permitirse instalar la inteligencia artificial en sus negocios de forma rápida y masiva, el paro en Estados Unidos, que es el país tecnológicamente más avanzado y es un poco el faro a estos efectos, la referencia, está, creo que recordar, como en el 4,3, que es casi pleno empleo. Y sí, dicen en el software, pero en el software tampoco estamos viendo tanto despidos. En las tecnológicas han despedido mucho, pero primero son las tecnológicas y segundo, al final no es solo eso. O sea, están las 7 magníficas de la economía, pero luego hay 493 empresas más en el S&P 500. ¿Qué pasará? Claro que pasará. Pero que esto está siendo un proceso como un tsunami que llega como esa ola enorme y que además llega en minutos a la costa. No. La ola es enorme, pero se va formando, se va creando y va muy lenta. Y va llegando y probablemente cuando llegue, en muchos casos, no llegue haciendo ese daño, por decirlo de alguna manera. Para ir acabando, hay otra cuestión que no se está viendo y que demuestra de nuevo desconocimiento histórico que llama la atención en analistas muy importantes, o bueno, que se supone que son conocidos, etcétera. Vamos a ver. Hasta ahora, todo lo que ha sido más tecnología ha sido bueno para las empresas tecnológicas y para las empresas en general. Es decir, no ha habido una mejora tecnológica que no haya generado más tecnología. Si es que ya somos como cyborgs, si es que vamos con un móvil a todos sitios, a veces con auriculares también, si es que no podemos estar desconectados de una wifi. Vamos a ver, cada vez que se crearon los ordenadores y lo que se han vendido es mucho más ordenadores, mucho más software, mucho más tecnología. Se creó Internet y ahora vamos conectados a Internet todo el día y no vamos a un hotel si no tiene wifi. ¿Qué pasará con la inteligencia artificial? Pues algo parecido. La inteligencia artificial nos hace un mundo, no sé si para bien o para mal, yo no entro en esto, pero nos hace un mundo mucho más tecnológico que menos tecnológico. Gastaremos más en tecnología. Es cierto, y esto es muy importante, pero como ya hablé en otro vídeo de esto, de los disruptores de la IA, del alien que es la IA, para lo que es el sector, que habrá ganadores y perdedores. Y esta es la clave. No que desaparezca, que la tecnología ya no valga, no sé, que las empresas tecnológicas no valgan nada. No, es que habrá algunas que se las coman otras. Por ejemplo, a lo mejor Anthropic se come a determinadas empresas de software. Estoy diciendo en general, si es que no es mi papel ser un especialista en software o no, es ver lo que ocurre en el mercado. Entonces, como asesor financiero independiente, que es el Nextstep, la empresa que tengo el honor de dirigir. Pero aunque haya empresas que se las coman otras, eso no significa que no haya otras que les venga bien. Por ejemplo, parece ser que a Google, a Alphabet, le está viniendo muy bien el uso que está haciendo de la inteligencia artificial. Por lo tanto, para ellos, la inteligencia artificial es una herramienta. No es malo que se desarrolle OpenAI o que se desarrolle Anthropic o XAI. Es bueno porque todo esto lo que está haciendo es que ellos puedan hacer su negocio mejor. Y parece que también ocurre con Meta. Pero en este miedo también caen. Cae Meta, cae Alphabet, incluso Amazon. O sea, Amazon es casi el paradigma del beneficiario de la llegada de los algoritmos de inteligencia artificial y de la robótica. Desde el punto de vista este que habla el famoso informe,
A Amazon le viene estupendamente porque ya usará mucho más los drones para llevar sus entregas. Pensemos no en una ciudad española, todo edificios altos de 10 alturas, en fin, de pisos, no, pensemos en Norteamérica, que todos son, o el Reino Unido, que más bien son casas con su pequeño jardín. Entonces, bueno, pues ahí tú es perfectamente ahorrarte. Insisto, no hablo de las consecuencias sociales, a lo mejor esos repartidores tendrán que hacerse jardineros o fontaneros o electricistas, que es lo que probablemente ocurra, pero Amazon va a reducir de una forma, ya lo está haciendo, y va a reducir todavía más su coste salarial. Y una vez inviertes en las máquinas, que en general tampoco son costes tan elevados, aumentará su productividad. ¿Qué hace Amazon bajando en bolsa? Bueno, pues baja por esto. Por eso digo que este tipo de sensacionalismos, de situaciones que se crean para vender libros, para vender visionados aquí en YouTube, para vender los medios. Todo eso lo tenemos que utilizar a nuestro favor, analizarlo y ver cuándo es exagerado y cuándo no. Por lo tanto, el informe Citrini dice cosas ciertas, reales, pero la exageración que le han impreso a dicho informe en cuanto a los tiempos de adopción, en cuanto a la realidad de esa adopción de todas estas nuevas tecnologías en las empresas, en pensar que el ser humano no se adapte y las empresas tampoco a estos cambios, el olvidarse de que la tecnología genera más gasto en tecnología. Todo esto es lo que no está teniendo en cuenta y por lo tanto hace que el miedo que genera una corrección en bolsa, igual que por la burbuja de la IA, famosa, que ya se ha olvidado porque es de hace 15 días, entonces ya se olvida, por el informe de Citrini ocurre lo mismo. Hay que poner las cosas en su justo contexto. Y para acabar, les diré en qué acaba todo esto. Esto acaba en un proceso de selección natural. Igual que a nivel de las personas, a nivel de las empresas. He dicho antes que repartidores de Amazon se tendrán que hacer jardineros o electricistas. Y por ahí va muchas cosas. Incluso, a lo mejor hay economistas que tienen que montarse una empresa de reformas, que no hay quien encuentre a alguien que haga una reforma en una casa, por ejemplo, aquí en España, o tendrán que montar empresas de fontanería, pero esa va a ser lo que va a ocurrir, va a haber una capacidad de adaptación, la sociedad se adaptará a las necesidades, o a lo mejor se hacen especialistas en manejar los algoritmos de IA. Pero esto también pasará en las empresas, que es donde quiero acabar, pero por favor ténganlo muy en cuenta. Esto lo que trae es competencia y supervivencia del más fuerte, o el más que en realidad en economía y negocios es el más inteligente, no el más fuerte físicamente. Pero esto es una selva en la cual hay que adaptarse. Darwin dijo que el ser humano no es el rey de la naturaleza, la especie que domina a todas las demás porque sea más fuerte. Ya me dirán qué hago yo frente a un tigre de Bengala. Tampoco somos los más listos, en cierto modo, porque cometemos muchos errores y los repetimos constantemente. Miren ustedes a los políticos europeos que piensan que haciendo lo mismo que hace Japón van a relanzar la economía europea a base de gasto público. Y todos sabemos que el ser humano es muy habitual que tropiece dos veces en la misma piedra, mientras los animales aprenden rápido. Al primer dolor ya saben que por ahí no tienen que ir, ¿no? Bueno, pues esto ocurre lo mismo con las empresas. El ser humano es el rey de la naturaleza por su capacidad de adaptación. Por su capacidad de adaptación. Tenemos que localizar a las empresas, sectores y países, no solo empresas, sectores y países que sean darwinianos, que tengan la mayor capacidad de adaptación. Eso es lo que va a ser el éxito a partir de ahora, según llega la inteligencia artificial. Ese va a ser el éxito, y en aprovechar el momento en que se crean este tipo de miedos en los mercados, que van a ser recurrentes porque cuando llega algo nuevo genera miedo, y con esta época en la que se necesitan titulares llamativos y exagerados se genera todavía más, aprovecharlo para hacernos con los sectores, países y empresas, por supuesto, darwinianas, que no solo sobrevivirán a la inteligencia artificial, sino que para ellos, esos sectores, o ellas, esas empresas, o ellos, esos países, serán un aliado y no un enemigo. Ahí va a estar la clave, y no en el miedo o en la exageración. En fin, si les ha gustado el vídeo, suscríbanse, tendrán así aviso de Google cada vez que saquemos uno más. Insisto, no son vídeos
que solo sean de inversión para inversores agresivos, hablamos también de ideas conservadoras, es para todo tipo de ahorradores e inversores, y si a este les ha gustado, hombre, pues pongan un like, porque a lo mejor le gusta a otras personas y así pues nos recomiendan, cosa que el algoritmo se toma muy en serio, y así, bueno, pues hay otras personas que podría interesarles estas cuestiones, pues hagámonos todos un favor, sobre todo en este mundo de ruido y de exageración que tanta confusión crea entre los inversores y que genera tantos errores, muchas veces coste de oportunidad, perderse las cosas. Pues ayudémonos entre todos, tratemos de aportar nosotros un análisis riguroso, objetivo, basado en datos y no en relatos, y en la medida en que ustedes puedan, si nos recomiendan, para que llegue también a la mayoría de los inversores y tengan esa ayuda. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y nos vemos pronto.